Volvemos con una promesa que era deuda desde la temporada 1 A ver. del pasado. Así que tenemos Interestelar y como nosotros no somos físicos ni anduvimos por el espacio todavía, tenemos Bueno. a alguien que sabe. Sí, aquí había que llamar a alguien que supiera de física porque si no estábamos en el Claro, horno. si no era demasiada Biología verdura. Podemos guitarrear un poco, pero... Claro, pero esto no no. roza ni la tangente, así que... Aparte también tenemos que saber si Nolan no nos estuvo zanateando de lo lindo y algo se asesoró por lo menos. Bueno, un dato que no es menor es, yo creo, de las pocas películas que tuvieron como consultor científico a un galardonado con un premio Nobel Mirá. en física en el 2017. Buen dato. Thorne, así que eso apunta bien. Claro. Pero bueno, ya lo vamos a hablar con Axel, que bueno, segunda vez que está acá, doctor en física de Barcelona, y bueno, él ahora está trabajando con algoritmos cuánticos, si no le estoy errando, en el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, así que bueno, le damos la bienvenida. Axel, ¿cómo estás? Acá Agustín Marcos, Juanjo Santi, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona. Hola Axel querido. ¿Estás listo para dormir, Axel? Sí, te vemos ahí con los algoritmos cuánticos, nada, un temita hermoso para el fin de semana, tranqui. Sí, vamos a aguantar un poco una hora más antes de dormir. A ver qué contamos de Interestelar. Está bien. A la física cuántica, que trata de cosas muy pequeñas, y Interestelar trata de cosas muy grandes. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, Axel, para comenzar yo quería preguntarte, ¿fue demasiado ambiciosa esta película de Nolan con respecto a la gran audiencia? ¿O más o menos se baja una data interesante ahí? ¿Cómo la ves vos cuando te encontrás con esta película? Yo creo que no. Yo creo que hicieron muy bien de poner el rigor científico en gran parte de la película, sobre todo en simulaciones de agujeros negros. Obviamente, cuando intentas hacer una aventura tan épica a través del espacio-tiempo y con tanta física detrás, yo creo que ahí es muy fácil cagarla en algún lado y que la gente te critique. Entonces, yo creo que pasa con todas las películas que intentan abarcar tanto. Dicho esto, para mí es un peliculón donde hay un montón de física y encuentro genial que se traslade la física de una manera tan bonita como pasa en Interestelar al público en general. Es verdad que hay muchos fallos y como toda película donde hay viajes atrás en el tiempo, pues tiene sus inconsistencias y da lugar a muchos problemas. Pero es verdad que he oído opiniones muy extremas, muy buenas y muy malas, y creo que es por eso, porque se ha hablado mucho del rigor científico que hay detrás y en una gran parte de la película está ahí, tiene un equipo de científicos detrás, pero obvio que los científicos son humanos y en el fondo esto es una película, no es un artículo científico. Axel, una de las cosas que se hablaba también, no solamente con esta producción de Nolan, sino con otras mismas de él, o incluso cuando aparece la literatura, la ciencia en la literatura o la ciencia en el cine, es si eso es ciencia que está siendo ficcionada, donde se la desdibuja completamente y donde se crean nuevas reglas, o se habla también del término de ciencia especulativa, de especular hasta dónde podemos avanzar nosotros como seres humanos con nuestro conocimiento para seguir expandiendo el conocimiento científico. En ese sentido, lo que nos presenta la película, más allá de estas inconsistencias que vos marcabas, son cosas que el hombre puede llegar a aspirar, a desarrollar, a descubrir, a investigar. Yo creo que en la película se muestra un montón de física que es en teoría posible, como lo es un agujero de gusano. Hay cosas que son posibles y casi tan exóticas como un agujero de gusano, que sería un agujero negro, que eso sí que existe. Entonces, como siempre, yo creo que está un poco en el límite, ¿no? Entre, o sea, un agujero de gusano, por ejemplo, es posible en el sentido que la relatividad general permite esas soluciones. Que conectan diferentes puntos en el espacio-tiempo. Ahora, otra cosa es del tamaño necesario como para
transportar gente y naves a otras galaxias, que sean estables. Hay un montón de cosas en física que son en teoría posibles, pero a unas escalas muy pequeñas, y pasa con muchas cosas en ficción, creo, como puede ser, por ejemplo, también la teleportación cuántica, que se demuestra con partículas, pero otra cosa es que teletransportes un humano. Y con un agujero de gusano que conecta diferentes galaxias, creo que es en parte lo mismo. Pero yo no veo mal que se aprovechen de ese aún desconocimiento, ¿no? de cuánto es posible. Un poco parecido es lo que pasa dentro de un agujero negro. No sabemos lo que pasa dentro de un agujero negro, sabemos que existen, pero la teoría falla en el interior mismo de un agujero negro. Entonces, aprovechar eso en la ficción para dar lugar a esas locuras de la película, yo lo veo genial. Y con esta lógica de cómo funcionan esos otros planetas en cuanto al paso del tiempo y la diferencia que hay para los que están en la Tierra y los humanos que viajaban a estos otros planetas, y cuando volvían habían pasado 70, 80 años y para ellos era tan solo un minuto. Eso está explicado, tiene una explicación lógica, esa relatividad del tiempo para las personas y lo que pueda llegar a pasar. Eso es así, eso sí que no es ficción. Cuando estás cerca de un campo gravitatorio mucho más fuerte, como puede ser cerca de un agujero negro, o también cuando vas a velocidades cercanas a la luz, el tiempo pasa mucho más lentamente. Entonces, eso es perfectamente posible, y ahí no hay nada de ficción. La ficción es si puedes llegar a un planeta tan cercano a un agujero negro. Pero eso está dentro de las ecuaciones de la relatividad general. En relatividad general, cuando tienes una cosa tan masiva como un agujero negro, eso te curva el espacio-tiempo. El tiempo se entiende como una parte integral del espacio-tiempo, digamos, como una misma cosa, y ese espacio-tiempo se curva. Y eso en parte implica que el tiempo puede pasar más lentamente cerca de un agujero negro, o no tiene por qué ser un agujero negro, simplemente un objeto más masivo. Y de hecho eso ya pasa, el tiempo pasa un poquito más lentamente aquí en la Tierra que si te vas un poquito más arriba en la estación espacial, por poner un ejemplo. Pero es irrelevante en este caso. Cuando llevas a una situación tan extrema como en Interestelar, entonces sí que hay esos cambios de tiempo. Yo había visto le habían hecho al consultor científico una nota, y él comentaba que justamente había pensado en esto que estaban hablando, hizo los cálculos matemáticos para ver si era posible, y bueno, son unas particularidades muy específicas en cuanto al agujero negro próximo, ¿no? Porque bueno, una de las críticas que le hacían era, pero ¿cómo es que no terminan todos irradiados con rayos gamma y muertos? Bueno, decían, bueno, si ya está justo en el final del proceso, bueno, son unas condiciones muy particulares y es posible. O sea, todo es posible. Claro. Hicieron los cálculos también. Es más, hasta publicó el consultor Kip Thorne, publicó un libro sobre la física de Interestelar. De hecho, Axel, Juanjo, bueno, en uno de los momentos de las películas se plantea el problema de los cálculos, cuando le dicen, che, si tenemos que regresar vamos a perder tanto tiempo, sería esto, pasa en la Tierra tanto tiempo, se plantea como un problema también entre ellos, digamos. Claro. ¿En qué planeta? En el planeta de Miller. Claro. Sí. En el de Miller, sí, creo que es, no sé si cada hora son no sé, eran como 5 años, una cosa así era. ¿No? Sí, salieron, no solo salió un libro de la película, sino creo que salieron hasta 2 o 3 artículos científicos. Y tengo entendido que sí, que hicieron sus cálculos en cuanto a la masa del agujero negro y la gravedad, y eso no es muy difícil calcular cuál es la dilatación temporal dado un campo gravitatorio. No me puse a comprobarlo. Ya no hago relatividad general, pero no es muy difícil.
¿Qué tan importante es, Alex, para la comunidad científica, Axel, perdón, para la comunidad científica que aparezcan este tipo de películas, que tengan consultores, que traten de ponerle otra impronta y no sea solamente yo diciendo, a mí me parece que la ciencia debería funcionar así? Yo creo que tiene mucha influencia en la física, que mucha más quizá que lo que hagamos los físicos en el día a día. Llega mucho más a la gente que lo que podamos hacer con programas divulgativos, como, no sé, charlas o ir a diferentes conferencias de una manera más divulgativa. Que con una peli así, con una épica detrás y el hecho que se hable en todas partes. Para mí, yo lo veo absolutamente necesario que la ciencia aparezca en películas como en Interstellar. Y también encuentro muy bien que haya simulaciones detrás, hechas por equipos de científicos, para poder hacer llegar lo que sería, por ejemplo, qué pasa cerca del horizonte en un agujero negro, cuando te acercas a él, cómo se vería, ¿no?, desde una nave. A mucha gente le pones así la relatividad general y le entra mucho mejor que a través, digamos, de las duras matemáticas que se requiere para entenderlas. La explicación del lápiz con la hoja viene perfecta. Yo la encuentro muy buena analogía, porque es así. No nos podemos imaginar un espacio curvado en 3 dimensiones, porque no vivimos en un espacio de 4 dimensiones espaciales, pero sí que lo podemos hacer con una hoja de papel, ¿no? Con un espacio de 2 dimensiones que se curva y se une en 2 puntos supuestamente alejados en los 2 extremos de la hoja de papel. Pero eso lo podemos hacer porque vivimos en un espacio con una dimensión más, ¿no? Con 3 dimensiones. Entonces eso se puede describir igual con matemáticas, es simplemente una coordenada más, pero imaginárnoslo eso es más difícil. Entonces este tipo de analogías en 1 y 2 dimensiones creo que son muy útiles, y en la película lo expresa muy bien cuando a mí me gusta mucho cuando es Cooper, que se sorprende al ver que el agujero de gusano es una esfera, ¿no? Y, no sé qué se esperaba, si un portal tipo Stargate o algo. Sí. Pero se sorprende porque es una esfera y le explica muy bien. Tal vez influenciado por las películas de Hollywood y series de los 70. Sí. No, pues está muy bien hecho. Una esfera, además se ve como va entrando de una manera gradual, en forma de espiral, a través de la esfera, en vez de ir directo al agujero de gusano, ¿no? Sería igual en 2 dimensiones. Si tienes una especie de embudo, no irías directamente al agujero, irías un poco en forma de espiral, y me gustó mucho cómo se va acercando gradualmente de forma circular con la nave al agujero de gusano. Yo lo encuentro muy bien hecha esa parte, me gustó mucho. Y decías que obviamente tiene como cualquier producción, y cuando uno se mete en este campo y aparece la ciencia en la película también necesita de la magia de la ficción, porque de repente la resolución de la ecuación y del problema de la humanidad era porque él quería mucho a la hija. Digamos, el poder del amor termina resolviendo un poco todo. Pero ¿qué otras incongruencias, capaz más científicas o detalles científicos han notado la comunidad en la película? Para mí hay una incomodidad ya desde el principio, que igual cuando miraba la peli, al ver unas imágenes tan espectaculares no me di cuenta, pero estaba allí, y es el hecho de que se embarcan en esta aventura tan adversa y tan peligrosa, donde atraviesan agujeros de gusano y van a planetas totalmente adversos, y el planeta Tierra que dejan no está tan mal. Hay tormentas de arena y alguna que otra plaga, pero esto frente a los otros planetas que van, están completamente helados.
están completamente desiertos, hay tsunamis que parecen montañas. Te hace pensar, realmente no es más fácil con ingeniería genética, ingeniería de modificar el clima, arreglar el planeta Tierra antes que irse a Saturno, a un agujero de gusano, acercarse a un agujero negro, todo el tema de la dilatación temporal. Entonces, bueno, eso, no sé, igual es un problema más de biólogos, arreglar el mundo que ya tenemos. Hay para mí esa incomodidad. Bueno, pero al final está el planeta de Edmund, que, bueno, eso no lo muestran mucho, pero eso sí parecía habitable. Al menos uno. No solo eso, sino que luego consiguen en el mismo sistema solar crear esa estación espacial maravillosa, que juegan a béisbol dentro de una esfera, y parece todo muy bonito. Sí, porque cuando encuentran al personaje de Matt Damon, justamente no la estaba pasando para nada bien ahí, no había quedado para nada bien parado ahí. Bueno, hay una de las críticas que tenían en ese planeta, recuerdo que leía, era de las nubes de hielo. Dice de que en realidad no sería posible, digamos, esas nubes de hielo que se formen así, se formen así por la estructura, digamos, de la composición, digamos, molecular del agua, ¿no? Claro. Pero bueno, esa era una crítica que había. Otro planeta, otras reglas. Más o menos. A mí me sorprendió que no cayeran esas nubes, porque parecen montañas casi, ¿no? Claro, sí. Que no caigan al suelo las nubes heladas. Porque las nubes se pueden helar, pero en el sentido de que las gotitas que forman una nube se pueden helar, y las gotitas forman hielos, que los hielos de estos pesan muy poquito y están separados unos de los otros, pero eso parece como, hay un momento creo que choca con... Sí, choca y cae un fragmento de hielo. Con una montaña casi. Yo también me pregunté si eso no debería caer. La nube esa sólida flotando. Axel, más allá de esta cuestión que siempre se bromea del poder del amor para el final también implica una complejización bastante interesante y bastante loca que plantea Nolan, digamos, como resolución de la película en ese acto final. Que viste toda la gente que estaba en el cine como diciendo, ¿qué está pasando? Es como cuando viste por primera vez 2001 Odisea del espacio y empieza a partir de cierto momento un viaje lisérgico que nadie entendía qué estaba pasando. Bueno, en esta cuestión con Cooper de alguna manera volviéndose a conectar con la hija, lo que sea, ¿cómo tomaste vos ese final que por ahí para el mainstream, para el cine mainstream, fue como algo bastante complejo de entender, ¿no? Sí, para mí al final juega con el hecho de que viaja al pasado, y todas las películas en que se viaja al pasado hay algún tipo de problema. Hay diría, dos posibilidades. O que cambies el pasado, entonces si cambias el pasado te enfrentas a la paradoja del abuelo, que es que puedes cambiar tanto el pasado como para que tu abuelo no nazca, quizá porque lo mates o por otra cosa. Entonces, si tu abuelo no ha nacido, tú tampoco naces, pero entonces tú no eres capaz de viajar al pasado en primer lugar, entonces tu abuelo sí que nace. Y hay esta paradoja, este loop infinito e inconsistente. Esta es una posibilidad. Para resolverla puede pasar o que al cambiar el pasado se abra una nueva línea temporal, un nuevo universo, o puede ser que no lo cambies, que es lo que pasa en realidad en Interstellar. Pero si no cambias, si viajas al pasado y no lo cambias, entonces te puedes preguntar por qué has viajado en primer lugar, ¿no? Y hay un poco ese loop autoconsistente. Lo que pasa es que creo que es cuando entran, se les acaba la gasolina, ¿no?, en la nave, entonces sí. Pueden entrar en el agujero negro, sí, y entran en el Tesseracto. El Tesseracto para mí es cuando la peli se empieza a poner interesante, no el segundo ni el tercero, el Tesseracto. El Tesseracto es un hipercubo, es decir, un cubo en más dimensiones. Al igual que hay un cuadrado en 2 dimensiones, un cubo en 3 dimensiones, puedes inventarte un espacio en más dimensiones que te permite ver
la dimensión del tiempo como una dimensión espacial expuesta en frente tuyo, ¿no? Y eso es lo que ve Cooper cuando entra en el tercer acto, creo que con el robot, aunque el robot no recuerdo, no se ve mucho por ahí, pero están hablando y están comentando en cómo transferirle los datos a su hija, ¿no? A Murphy en un momento del pasado. Sí, como hacerle llegar, digamos. Sí. Cuando tienes una dimensión más, te permite ver a las otras con una nueva perspectiva y ir a cualquier punto de las otras. Entonces ve un poco como si tuviese una película o un libro delante suyo y puede acceder a cualquier página de este libro y editarlo, ¿no? Lo que pasa es que cuando va al momento en el pasado, en la habitación de Murphy, no cambia nada en realidad, simplemente vive lo que ya ha vivido Murphy, pero desde el punto de vista del tercer acto de Cooper, digamos, o del fantasma. Claro, entonces, o sea, eso no está pasando, sino que ya pasó de alguna manera. Ya pasó. Lo está viviendo desde el punto de vista de esta quinta dimensión. Eso es lo interesante, digamos, también en esta película, que es cómo manifiesta esa quinta dimensión, porque no sabemos cómo se vería, porque no existimos, no tenemos otra dimensión en la que podamos experimentarlo. Yo recuerdo haber visto un documental que ellos hablaban cómo sería la perspectiva. Entonces vos tenés un plano, digamos, de 2 dimensiones, donde todos tenés cuadrados y círculos que caminan uno por el otro. Y si vos agarrás un cuadrado, lo sacás a la tercera dimensión y lo dejás flotar, digamos, hasta que caiga de vuelta, cuando explique nadie le va a entender nada. Claro, por eso, o sea, era muy loco. Había gente en el cine que me preguntaba, pero decía, ¿viajó al pasado? ¿Está atrás de los libros? No, en realidad no está exactamente atrás de los libros. Si está atrás de los libros, ¿por qué no le dicen? Porque no es que está atrás del libro. No es que está atrás de los libros, ni está viajando. Si lo hubiesen sacado de las dimensiones y está ahora ahí, en la quinta, y está viendo el tiempo, como lo dice Axel, digamos. Claro, no, sí, fue muy loca. Esa parte es muy loca. Me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Para mí no es una... Sí, yo creo que no vale la pena pensar mucho, porque entonces entras en esta especie de paradoja o ¿dónde está digamos, el libre albedrío de cambiar el pasado si realmente ya está cambiado, ¿no? Si va al pasado y está haciendo algo que ya ha pasado, ¿dónde está su voluntad, ¿no? de hacerlo? Digamos, ¿Tiene alguna otra opción de no cambiarlo si realmente no está cambiando nada? No sé si me seguís, pero ahí está, para mí, esta paradoja de si no puede cambiar el pasado, entonces cuando se vive todo desde el tercer acto, desde este espacio donde hay más dimensiones y pues, claro, ahí realmente no tiene el libre albedrío de no cambiar el pasado, ¿no? Si no, sería otra película, si no la humanidad se acabaría ahí, ¿no? Y ahí, en esa parte, no sé si estaba vinculado directamente, si toman algo, pero hay también un guiño a otra de las grandes teorías científicas en ese sentido, que es la teoría de cuerdas. Digo, literalmente le explica y mueve cuerdas, para que esa es su forma de comunicarse. No sé si quisieron hacer un guiño también a eso, o es que se podría llegar a entender como que han extrapolado y han seguido especulando a partir de esa teoría base. Puede ser, no sé si es un guiño, pero no, yo no lo había pensado. La teoría de cuerdas es una de los esfuerzos de los científicos, de las teorías que intenta unificar la relatividad general que es la teoría que describe la gravedad, con la teoría la teoría cuántica de campos, o la física cuántica, que es la teoría que describe las partículas. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos una buena teoría, una teoría final que unifique estas dos. Pero por otro lado, es necesario, si quieres entender cosas que sean tanto muy masivas, donde la relatividad general tiene su rol, y a la vez muy pequeñas, donde la física cuántica, la física de partículas es relevante, como puede ser en el interior de un agujero negro.
Entonces, uno de estos de las teorías que intenta unificar estas dos gran teorías es la teoría de cuerdas. Y bueno, de ahí todo el tema de que para entender esta teoría necesitan un experimento, ¿no? Pero, o datos que no pueden conseguir en experimentos en el mundo. Entonces, para esto hay que acceder dentro del agujero negro y ver qué pasa con la física dentro de un agujero negro, en particular con la física cuántica. Y es ahí donde el robot creo que recoge unos datos y le envía a través de la gravedad, que es un poco del amor, no sé muy bien ahí. El amor que lo trasciende todo. Y en clave de código Morse, más o menos, claro. Los datos para que Murphy solucione las ecuaciones y tire los papeles por todas partes. Y ahí el momento eureka. Ahí te Claro, el momento eureka, totalmente. Y volviendo a los viajes en el tiempo, es tal vez lo que más han intentado de explicar las películas, o no explicar, pero sí mostrar la posibilidad del viaje en el tiempo, y en lo que constantemente la comunidad científica dice, no chicos, esto no funciona así. Claro, todos amamos volver al futuro, pero claro, no funcionaría exactamente así. O Terminator, o... Yo no le veo solución, sinceramente, más que o que no cambies el pasado o que abras nuevas líneas temporales. No hay más, hay una paradoja ahí muy evidente que no hay otra manera de escaparla para mí. A mí no soy un fan particular de los viajes al pasado, porque siempre hay estas dos cosas y no te puedes escapar. Dicho esto, a mí la peli me encanta, pero intento no ponerme muy quisquilloso con estos temas de viajar al pasado o de algunos otros problemillas más pequeños que puede haber. Yo creo que hay que mirarlo un poco más desde lejos, disfrutar pues los planetas tan exóticos, los paisajes tan exóticos, el cómo sería acercarse a un agujero negro. Todo, yo creo que hay un valor ahí muy grande y al final es una película y hay que disfrutarla, y todo lo que te pueda llegar de física, pues bienvenido será mucho más que cualquier otra película de ciencia ficción o de cualquier otra película en general. Entonces el Axel, tanto espectador como científico, disfrutó de Interestelar. Te sentaste en los dos planos y lo disfrutaste de alguna manera. Disfruté un montón. Yo disfruté solo viendo esto, los viajes interestelares, los planetas con nubes heladas porque por difícil que sea creerlo, yo creo que, bueno, puedes jugar siempre con variables, que la gravedad sea menor, que a mí no me preocupa, y disfrutar de esto, del planeta de Edmunds, que parece Marte, de esas olas que parecen, que en realidad no son olas, son mareas, que parecen montañas, y te arrasan. Yo disfruté mucho de ver todo esto en la gran pantalla, y al final para mí es una super aventura, una épica inmensa, lo más que puedes llegar a pensar, ¿no? Salvar la humanidad viajando a través de agujeros de gusano, acercando de agujeros negros, yendo a otros planetas. Yo la disfruté mucho. Yo encuentro un peliculón. Claro, imagino que no te gustó Armagedón. Es un peliculón, pero no por otras razones, no necesariamente por su cuestión científica. No de la misma manera. Pero yo lo veo totalmente posible que un grupo de perforadores de petróleo vayan y manejen tranquilamente naves espaciales. Que se entrenen en una semana, claro. Y se entrenen una semana y vayan a un asteroide y lo vuelen completamente. Eso es 100% posible. Y si está Ben Affleck y Bruce Willis, por supuesto, sobre todo Bruce Willis. Sobre todo Bruce Willis. Bueno, si tienes a ese actor, seguro que es posible todo. Creo que fue hace poco, ¿no? Que colisionaron una nave con un asteroide. Sería un primer pasito, claro, para estas misiones.
Totalmente. Bueno, ahora ya podemos mandar a los perforadores petroleros. Sí. A ver si funciona la teoría. O a Ben Affleck. O Ben Affleck, sí. No, que tiene que hacer otra de Batman, men, déjenlo tranquilo. Axel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ha sido un placer. Sabemos que es bien tarde allá en España, así que te mandamos un abrazo enorme y... Otro día te molestamos por Tenet, Axel, porque también para nosotros, para Fernández, es un peliculón. Sí. Es muy difícil, muy compleja también. Y tiene un montón de cosas que, bueno, nada, para nosotros son inexplicables, qué sé yo. Cuando queráis, el placer es mío. Os mando un abrazo bien fuerte también desde Barcelona. Muchas gracias. Abrazo grande, Axel. Bueno, ha pasado un nuevo episodio de divulgación científica, de Divulga Ciencia Salta. Esta vez nos metemos en la ciencia detrás de las películas. Y es una de las grandes particularidades que tiene Christopher Nolan. Sí. Se toma muy en serio todo lo que hay detrás de las películas. A ver, no todos se han tomado el trabajo de un científico, Olis, quiero hacer una película sobre esto, dame el sustento. Sí, dice de que bueno, cuando charlaban, ¿no?, con el asesor científico y tenían el brainstorming que decían, Nolan saltaba mucho con la frase de esto no es negociable. Entonces, al final terminó negociando todo, así que... Pero de cosas que él quería hacer como él las veía. Claro, había cosas que, por ejemplo, el físico le decía, no, esto no da. Y bueno, entonces, pero decía, no, es no negociable. Y después lo seguían charlando y ahí cambiaba de opinión y bueno, fue saliendo. O sea, él sabía que estaba metiendo la pata, pero quería ver hasta dónde podía meterla. Claro. Es que sin duda, bueno, a ver, en Tenet, como lo marcamos, está el principio de entropía, que también lo pone él como una cuestión también, nuevamente se mete en el viaje en el tiempo. Claro, pero a la vez te dice que no es exactamente un viaje en el tiempo, es una inversión y toda esa cuestión compleja que con estos equipos que uno no entiende qué está pasando realmente. Nos vamos a tener que llamar a Axel de vuelta. Sí, Claro. sí, con la inversión temporal. Decí que en el origen solamente se meten los sueños. Por eso, viéndolo en la filmografía, el origen es como lo más simple que tiene. Está la máquina esa que te duerme. Claro, o sea. Lo más fácil que tiene es Batman. Claro. Sí. Es lo más tranquilito. Digamos. Porque Memento también es No, Memento es un quilombo. de Prestige también pasa. De Prestige también. Bueno, ahí se mete con la clonación. También. No, por eso, o sea, el muchachito ha tenido sus cosas. Bueno, y el año que viene se viene Oppenheimer acerca de la creación de la bomba atómica. Eso va a estar bueno de ver también. ¿Cómo será? ¿Qué forma le da la película para contarnos ese momento, ¿no? Por lo menos ya sabemos de que Nolan, cuando se mete con la ciencia, acepta a los asesores o se hace cosas muy copadas, entonces hay que tenerle fe. Y también sabemos cómo termina, así que también está bueno. Sí, También. eso No también nos vamos a sabemos. spoilear el final. Salvo que lo quiera cambiar. Es algo que... No, pero no es de ficcionar la historia tanto. Bueno, sabes que seas No un chico tanto. de 5 o 6 años, deja la película. Puede ser. Claro, puede ser. Ahí puede ser. Bueno, él en su momento había dicho justamente esto, que lo había marcado tal vez más Kubrick con 2001 en su momento que Star Wars. O sea, Claro, él veía esa sí. cuestión de 2001, cómo lo había marcado. Y después veía Star Wars y decía, che, esto es una aventura, digamos. Sí, Sí, lo es. sí, lo De es. cierta forma lo es. Es una galaxia muy Muy lejana. lejana. Lo es y es de culto además. Claro. Hay que darle ese beneficio. Claro, donde muchos elementos comunes están disfrazados de espaciales, pero son como elementos comunes, Sí. una moto, Dale. un pod, ¿me entendés? El otro, en el episodio 7, en un momento, Rey le dice, Finn, pasame la llave inglesa. Básicamente una Y cosa todo de así. una galaxia muy lejana y una llave inglesa le da. Y sí, era una llave inglesa. ¿Le ponemos otro nombre? No, ya está. Ya está. Si no hay Inglaterra, capaz llama llave inglesa, no sé, no pasa nada. Bueno, hablan en inglés. así Error de que- traducción, qué sé yo.